Hay un asunto muy curioso en Colombia. Desde 1984, la Cátedra de Historia desapareció. Muchas veces se ha sugerido que vuelva. Sería muy importante que vuelva. Es fundamental que los pueblos conozcan sus orígenes, sus procesos, todos los desarrollos, y que entiendan no solamente a sus pueblos, sino también al mundo, lo que sucede alrededor. Y precisamente para hablar de historia, tengo a un invitado muy especial, un hombre que nos tiene ya acostumbrados con sus buenos libros y ahora está haciendo la saga de Julio César. Estoy hablando de Santiago Posteguillo. Santiago, bienvenido a Rema Noticias. Encantado de estar con vosotros. Bueno, usted hace unos meses ya uno venía adivinando por sus trinos que usted seguía en el segundo libro de Julio César. El primero, Roma soy yo, y ahora llega con este que es fuerte, Maldita Roma. Arranquemos. Empieza el libro con una frase de Julio César de Shakespeare, ahí al principio, antes de entrar a leerlo: los hombres son dueños de su destino. Los hombres son dueños de su destino, esto lo dice Shakespeare. Hoy día podríamos decir los seres humanos, para ser igualitarios, ¿no? Nosotros decidimos nuestro destino en gran medida, salvo que nos venga pues un infortunio inesperado. Somos maestros de lo que nos va a ocurrir a partir de las decisiones que tomamos, ¿no? Y esto es ciertamente trasladable a un personaje de la importancia de Julio César. Julio César va tomando una serie de decisiones en su vida que harán que sea a la vez alguien que cambia la historia y a la vez alguien que termine como terminará el 15 de marzo del 44 a.C., rodeado de traidores. Más adelante, Julio César, en Éfeso, un lugar muy bello en Turquía, hoy dice o dijo: todos caminamos hacia la muerte. Sí, esto es algo que a veces se nos olvida, que en gran medida, más allá de nuestras creencias personales, íntimas o religiosas, es indiscutible que en este mundo estamos durante un periodo limitado, ¿no? Y yo creo que a veces esto se nos olvida y deberíamos de tenerlo presente para utilizar lo mejor posible ese tiempo que se nos da, ¿no? Y yo creo que eso sí que César lo tuvo presente, y los 56 años de vida que tuvo, francamente, los utilizó con intensidad. Usted dice que Julio César tenía, ahí empezando el libro, tenía dos batallas. Una, un temblor muy fuerte, como una especie de convulsiones. Y la otra, que era también muy fuerte, esa lucha en las Galias. Sí. ¿Cómo hacía él ahí para afrontar esas dos luchas? Sí, de Julio César se sabe que padeció una serie de convulsiones que seguramente fueran epilepsia, es decir, que él tenía esta enfermedad, y esta enfermedad, digamos que a esta enfermedad no le sienta bien la tensión, los nervios, ¿no? Y claro, él se enfrentaba constantemente a situaciones muy tensas, ya fuera primero en el Senado romano como después en los campos de batalla. Y tenía que controlarse, tenía que buscar la forma de mantener la calma en los momentos de mayor tensión, en las confrontaciones bélicas, ¿no? Y en ese sentido tenía esa lucha interna consigo mismo. Y luego tenía esa lucha, digamos, literal contra otros pueblos. Y en el final de la segunda novela de César, de la que estamos hablando ahora, Maldita Roma, explicaremos por qué se adentró en la Galia, porque ese no era su plan inicial. Él tenía un plan político-militar de expansión de Roma, pero no hacia la Galia, sino hacia otro lugar, y esto está explicado en Maldita Roma. Y en la tercera novela, en la que estoy trabajando ya, voy a explicar todas esas campañas en la Galia, y ahí tenemos que ver cómo él afronta esa conquista por fases, porque a veces pensamos que la guerra de la Galia fue como una gran campaña y nada semejante a eso, sino que fue una sucesión de 7 campañas militares diferentes en zonas distintas con objetivos distintos en cada momento. Pero devolvamos los 18 años antes de la Galia y hablemos de Julio César cuando se va para Rodas, el destierro. Sí, el destierro que sufre cuando es muy joven
después de haber ejercido la abogacía enfrentándose contra senadores corruptos muy poderosos, que poco menos que se le invita a que se ausente de Roma, lo transforma, un momento, digamos, de crisis, ¿no?, el exilio, lo transforma, hace de la necesidad virtud, como decimos en España, no sé si se dice en Colombia, ¿no? Es de un momento, ¿verdad?, donde tienes que es problemático, transformarlo en algo positivo. Él está obligado al destierro, como has dicho, al exilio, pero en lugar de exiliarse a un lugar donde tranquilamente pueda pasar ese tiempo, decide cruzar todo el Mediterráneo e ir a la isla de Rodas, porque allí está el mejor profesor de oratoria de la época, que ha sido nada más y nada menos que incluso profesor de su gran enemigo político, Cicerón. Y César, que no sabe si podrá volver o no a Roma, pensando en que, por si vuelvo, voy a seguir equipándome para poder enfrentarme en el Senado con mis enemigos políticos. Y va allí a Rodas para aprender aún más oratoria. Maravilloso. Apolonio, que fue el hombre que lo tomó, ¿no? Además, en esas clases de oratoria hay una, es decir, cuando empieza a interactuar con Apolonio y Apolonio le hace las primeras preguntas, Apolonio le dice, pero usted actúa antes de pensar. Y eso, pues digamos, decírselo a una persona de la importancia de él, del linaje de él, pues era muy duro. Pero eso de alguna manera empezaba a fortalecerlo, ¿cierto? Porque ese es el buen maestro. El buen maestro es el que no le importa que sus alumnos sean de este linaje o de otro linaje. Es el maestro que sabe que está con una persona en formación, que puede ser de alta alcurnia, pero que es una persona en formación y que si ha acudido a él es para formarse. ¿O acaso pensamos que un Aristóteles iba con remilgos cuando le daba clase a Alejandro Magno? No iba con remilgos. Y así hizo que el personaje creciera. Pues Apolonio también hizo que el personaje de Julio César creciera, diciéndole a veces cosas que pudieran incomodarlo. Hace Apolonio una muy buena observación en la cátedra que le da y le dice, bueno, usted pierde el juicio con Dolabella, pero no todo está perdido, porque para el pueblo usted ha ganado un elemento muy importante, que es la moral. Bien interesante eso, ¿no? Sí, de hecho eso es lo que intenté reflejar en la primera novela de César, En Roma soy yo, que a veces la victoria o la derrota es algo relativo, porque a veces puedes perder, pero hay victorias que saben a derrota y derrotas que saben a victoria. Y después le dice, bueno, ¿qué es un buen discurso? ¿Cómo encontrar la clave de un buen discurso? Y él le dice, lo inesperado. En el discurso, para llegar muy bien a la gente y tal vez a uno mismo, para encontrarse uno mismo, lo inesperado. ¿Qué es lo inesperado? Aquello que vaya a sorprender a quien te está oyendo, porque, y sobre todo si pensamos en política, donde siempre el pueblo acaba aturdido y acaba cansado de las mismas promesas que muchas veces no se cumplen, ¿no? Acaba cansado de discursos que saben que huelen más a hueco y a vacío que a realidad. Cuando de pronto alguien llega y les empieza a hablar y los sorprende con lo que está diciendo, capta su atención, ¿no? Por eso lo inesperado en un discurso es tan llamativo y tan potente. Sí, ahí él mismo le dice, lo inesperado es el humor. Búrlese de usted mismo y entonces pues tendrá mucha más receptividad con el auditorio, ¿no? Esa es una de las técnicas de sorprender. El humor entendido sobre todo, no el humor que se ha utilizado habitualmente en política, que es denigrante, consistente en insultar al oponente. No, ríase usted mismo de sus limitaciones y eso hará que la gente se interese por usted, porque pensarán, por un lado, que es humano, por un lado, que sabe de sus errores y se van a identificar más con usted y es más fácil que lo escuchen. Cuando yo voy leyendo su libro, que además le digo, me parece
muy bueno, muy fluido, pero además lleno de información y que también lo hace reflexionar a uno. Entonces me encuentro, uno siempre va como expectante buscando dónde está el título, dónde está el centro ahí. Sí. Y entonces Aurelia, diría yo ahí, Sí. la madre de Julio César, que es la que pronuncia la frase y dice, maldita Roma, y además agrega y dice, pero es que además Julio César está más seguro afuera que adentro. Sí, la palabra o la expresión del título la van a mencionar varios personajes a lo largo de la novela y en primer lugar, como muy bien dices, la propia Aurelia, ¿no? Va a haber otros personajes que la mencionen y llegará un momento incluso que la menciona la frase maldita Roma, el propio César, ¿no? Sí me gusta que las frases de los títulos estén relacionados con algo que acontece en la novela, ¿no? Maldita Roma porque Aurelia ve que esa Roma se va a llevar por delante a su hijo, lo intuye, como en efecto terminará pasando. Maldita Roma para otros personajes que aparecen en la novela como un Espartaco que se rebela contra Roma, y maldita Roma por fin para el propio César, que verá que para conseguir cumplir sus promesas electorales tiene que acabar haciendo una serie de cesiones y concesiones que él no quiere hacer. Y es en ese contexto cuando tendrá que acabar diciendo maldita Roma. Ahora, Julio César no es un político cualquiera, es un hombre que busca una transformación. Usted cuenta, y además lo contaba también en su primera novela, que los optimates, o las personas como digamos los privilegiados, eran los que querían sostener el statu quo en Roma, y que de alguna manera Julio César está buscando como que no haya tanta injusticia y no haya tanta desigualdad. Ese es en el fondo pues una piedra en el zapato para el Senado y para el statu quo allá en ese tiempo que pone Julio César, ¿no? Exactamente, es alguien que quiere cambiar la situación, es en cierta forma un revolucionario, pero es un revolucionario que lo quiere hacer todo según la ley. Y a la ley se atiene constantemente y va ganando distintos procesos electorales y va haciendo pequeñas transformaciones hasta llegar a cónsul de Roma para hacer la gran transformación, que es la ley de reforma agraria, ¿no? Aquello por lo cual anteriores senadores o tribunos de la plebe que se habían atrevido a proponer un reparto de tierras en perjuicio de los terratenientes senatoriales habían acabado muertos, ¿no? Bueno, pues César sigue por ese camino. Y si bien, como todos sabemos, acabará también muerto, claro, él, a diferencia de los demás, consigue el cambio. Esa es la diferencia, que aunque Roma se lo lleve por delante, él ya ha transformado a Roma. De hecho, aunque Roma ya acabe con César, de alguna forma César ha acabado con esa Roma que se lo lleva por delante. Pero Roma a partir de César es una Roma diferente. claro, pero lo que usted remarca me parece interesante y es cómo Julio César respeta las instituciones, Sí. ciñe a la ley, porque uno ve muchos gobernantes ahora en el mundo que se levantan y dicen la Constitución soy yo o el poder soy yo, y eso tampoco, porque están rompiendo con unos acuerdos sociales, con unas instituciones, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay un momento muy tenso en la sesión en el Senado de Roma, la sesión del 1 de enero del año 59 a.C., donde César está defendiendo su ley de reforma agraria, ¿no? Él sabe que tiene que conceder obligatoriamente la palabra a todos aquellos senadores que han ejercido alguna magistratura importante y sabe a quien más teme es a Catón. Pero no puede saltarse la ley y le tiene que ceder la palabra. Y se la cede. Pero Catón, que quiere evitar la votación a toda costa, empieza a hablar y sigue hablando y continúa hablando todo el día. Y está dispuesto a seguir hablando los 364 días que quedan de legislatura para que no se vote. Y César pierde los nervios y ordena que lo arresten. Durante la noche reflexiona y se da cuenta que está incumpliendo las leyes. Lo ha sacado de quicio. Que alguien te impida la votación hablando todo el día puede sacar de quicio a cualquiera, y que además sabes que te lo va a impedir los siguientes 364 días. Está bloqueando el Senado. Entonces lo liberará
y buscará una forma legal para sacar la ley, y lo que hará es cambiarla, y en vez de sacarla por el Senado, la llevará a la otra asamblea, a la asamblea del pueblo, y desde ahí la intentará sacar. Es decir, que aun perdiendo los estribos, recula, va hacia atrás, vuelve a la ley y busca una forma legal en la que acometer su objetivo. Julio César tenía un hombre, un gran amigo, y un hombre que además lo ayudó mucho cuando lo secuestraron los piratas, y que por fortuna pues, logró salir adelante, pero fue muy difícil ese tramo, Labieno. Pero me llamó la atención esto, porque él recuerda, están hablando ahí los dos, y entonces Julio César le recuerda a Heráclito. Es muy interesante. No podemos entrar dos veces en el mismo río, porque nosotros mismos cambiamos. Todo cambia, el río y quien entra en él. Exactamente. Y está muy interesante que comentes esto con respecto al gran amigo de César, Labieno. César tiene dos grandes amigos, yo creo, a lo largo de su vida, ¿no? Que uno es Labieno y el otro será Marco Antonio. Labieno está antes, pero todos cambiamos, tanto el río como las personas que entramos en el río. Y vamos a ir viendo a lo largo de esta saga de novelas cómo va esta relación entre Labieno y César, porque César también va a tener que ir tomando decisiones cada vez más complicadas, cada vez más complejas moralmente, ¿no? Y hemos de ver hasta dónde se tensiona la amistad entre César y Labieno. Mientras la amistad se mantiene, Sí. ellos hablaron también de Alejandro Magno. Sí. Y decían, digamos, ahí lo que destacaban, y sobre todo Julio César destacaba de Alejandro Magno, era que no solamente era un conquistador, sino que era un hombre que respetaba las culturas, que de alguna manera no imponía lo que él pensaba que debía ser, sino respetaba las culturas, respetaba de alguna manera la manera como pensaban incluso los gobernantes. Y también ayudaba mucho a instruir en el legado griego, ¿no? Sí, esto es algo que a César le influyó mucho, la figura de Alejandro Magno, y lo intenta imitar y emular de múltiples formas, militarmente, pero política y socialmente también. Y yo creo que por eso también César, en la expansión que lleva de Roma por los territorios por los que pasa, también va procurando en muchas ocasiones, porque tenemos siempre la figura del militar conquistador de César, ¿no? Pero César también siempre va intentando llegar a pactos, intenta llegar a pactos con los lusitanos cuando está en Hispania, hace múltiples pactos con los galos, con distintas tribus galas en distintas regiones de la Galia cuando está en la Galia, y llegará a pactos en Egipto. Era pactista, negociador. Ahora bien, si te buscabas enfrentarte frontalmente con él militarmente, también te lo ibas a encontrar en el campo de batalla. Volvemos a Éfeso y usted se devuelve más en el tiempo. Otra novela hermosa que usted escribió de Aníbal y Escipión. Y entonces los dos ahí están en Éfeso conversando. Sí, ¿Sí? en las termas de Éfeso. Sí. Sí, exactamente. Y usted dice que es el momento en que están enfrentando a Siria, el ejército de Antíoco. Pero en esta conversación de Aníbal y Escipión se preguntan cuál es el mejor estratega militar de la historia. ¿Qué dijeron? Bueno, por un lado, Aníbal le responde que Alejandro Magno, y luego le va respondiendo otros nombres, pero Escipión ve que nunca dice su propio nombre. Y esto a él le indigna, ¿no? Porque, claro, él lo ha derrotado, ¿no? Y entonces, él siempre piensa, entonces le dice, ¿no? Y si tú, Aníbal, me hubieras derrotado, entonces me habría puesto por delante de todos los demás. Y entonces le está haciendo una valoración indirecta positiva a Escipión, es decir, le está haciendo un elogio, pero de forma indirecta, con gran elegancia. Claro. Yo diría que, digamos, es muy raro, usted también lo dice en las novelas de Julio César, que es muy difícil encontrar el verdadero amor. Y Julio César lo encontró en Cornelia, su primera esposa, muere Cornelia, y llega Pompeya, un escenario totalmente distinto. Sí. Una mujer fría, es un matrimonio político, y además ella piensa totalmente distinto a Julio César, ¿no?
Sí, intento mostrar la vida privada en paralelo con la vida pública de César. Y los matrimonios de César reflejan sus distintos momentos políticos. Su primer matrimonio, que también fue por motivos políticos, fue con alguien Cornelia, que era hija de uno de los líderes de la facción política de Julio César. Y lo que ocurrió es que allí surgió el amor entre ellos y fue digamos, un matrimonio feliz, ¿no? Pero luego, por motivos políticos, decidirá casarse César con alguien de la facción opuesta, ¿no? Como es Pompeya, nieta del dictador Sila. Ese no fue un matrimonio feliz, fue un matrimonio con sus tensiones y también lo tengo que contar. Y finalmente habrá un tercer matrimonio con Calpurnia, que es un matrimonio que yo calificaría de sereno, ¿no? Ni con el enamoramiento más conocido habitualmente en la juventud, ni con la tensión de un matrimonio enteramente político, ¿no? De tal forma que a lo largo de la saga vamos a ir viendo la distinta relación que establece César con cada una de las esposas con las que se casó. Y hablando de mujeres está Servilia, la hermana de Catón. Ella se convierte en la amante de Julio César. Esta es una mujer bella, es una mujer inteligente y además es una mujer que tranquilamente le dice, hombre, es que usted con Pompeya no va a lograr lo que está soñando, ¿no? Tal vez le dice, es que no añore a Cornelia, ¿cierto? Sí, Servilia, que es una mujer que tras la muerte de Cornelia, de quien César estaba enamorado, César, digamos, va a una época de desenamoramiento, pero se siente atraído por mujeres no ya solo que sean bellas, sino mujeres que sean muy inteligentes. Servilia era muy inteligente y con ella tenía conversaciones sobre política y con ella podía conversar de cualquier cosa y era una mujer que le hacía ver la realidad tal cual era, ¿no? Y le podía decir cosas tan claras como eso, ¿no? Te has casado con una mujer como Pompeya, con la que no coincides personalmente, entonces no esperes ahora un matrimonio feliz en lo privado, ¿no? Es una cuestión política. Y sí era interesante que era una mujer que le hacía ver a César la realidad tal cual era. Otro personaje con el que usted digamos, se adentra muy fuertemente, y obviamente tiene que ver con el poder de Roma, Pompeyo. Esa lucha por el poder, ¿no? Y de todos modos el Senado le tenía como miedo, ¿no? Digamos, el Senado tenía mucho control, pero siempre pensaba, y este Pompeyo se nos mete aquí y se nos convierte en el gran dictador. Sí, Pompeyo es un personaje muy complejo también, que normalmente crece digamos, bajo la protección del dictador Sila y de la oligarquía senatorial, y aparentemente está con ellos, pero es tan poderoso militarmente que la propia oligarquía senatorial, encabezada por Cicerón y Catón, le tienen miedo, tal cual lo has resumido tú muy bien, ¿no? Y es un personaje que tiene sus propios objetivos políticos, ¿no? Y por delante de todo su objetivo político es él y sus intereses. Esto es muy interesante a la vez porque puede hacer que esté dispuesto a pactar con quien sea por mantener el poder, ¿no? Y ese con quien sea puede incluir incluso a personajes de la oposición política, y ahí está César. La gran habilidad de César para conseguir atraer a su bando o por lo menos a una posición neutral a Pompeyo, en ese enfrentamiento entre el pueblo y el Senado, es uno de los grandes éxitos políticos de César, controlar a Pompeyo. Pompeyo no solamente estaba preocupado por César, también estaba preocupado por Sertorio, que de alguna manera Sertorio era, no sé si exagero, pero era como de la misma línea política de Julio César. Sí, sin duda alguna. Una idea que tenía lo mismo, entonces para él era muy fuerte, lo combatió muy fuerte, ¿no? Sí, Sertorio es el segundo en el mando del tío de César, Cayo Mario. Cayo Mario era el líder de la facción del pueblo. Cayo Mario muere, pero Sertorio se refugia en Hispania y no solo crea un ejército para enfrentarse a la oligarquía senatorial, oligarquía que enviará primero a Metelo y finalmente a Pompeyo, su mejor militar, para intentar neutralizarlo, sino que hace algo Sertorio mucho más temible para Roma, y es que empieza a crear un estado alternativo, crea un nuevo senado romano en Osca,
la actual Huesca, al norte de España, en la zona de los Pirineos. Y de tal forma que empieza a crear estructuras, instituciones, para estar creando una Roma alternativa, y eso es lo que le da miedo a la oligarquía senatorial. Pompeyo entiende esto y por eso Pompeyo arremete militarmente contra Sertorio. Julia, la pequeñita, empieza a oír las conversaciones. Pasaba La hija de mucho, César. ¿no? Ella empieza a oír las conversaciones, y pasaba que también cuando ellos eran pequeños oía las conversaciones de los grandes para ver qué pasaba pues en semejante poder en Roma o antes. Y ella escucha una frase de Pompeyo que dice, parece estar muy seguro, dice: la Galia engullirá a César. Sí. Era muy duro estar en la Galia, claro. Era muy duro, era muy duro. De hecho, Pompeyo, aunque llegue a pactos con César y con Craso, que eso es el primer triunvirato de Roma, es un pacto político entre políticos que se odian, como Craso y Pompeyo, que se odiaban, y políticos enfrentados como César y Pompeyo, pero César sabe maniobrar para que pactar ellos tres, porque así controlaban el Senado, frente a Cicerón y Catón. Es una especie de pacto a tres político para conseguir la mayoría en el Senado. Pero la joven Julia, que forma parte de ese pacto político, porque Pompeyo solo aceptará el pacto político si César deja que su hija se case con él, ¿no? Entonces Julia va a vivir una situación muy compleja, la hija de César, ama a su padre, pero va a descubrir que está casada con un Pompeyo que lo que desea es que la Galia, donde está su padre, engulla a su padre. Y ahí vamos a tener pues un gran dilema personal para Julia. A través de la televisión hemos visto a Espartaco, pero lo que me gusta de su novela es que usted ahonda más en la trascendencia de Espartaco. O sea, Espartaco no es solo un gran gladiador, sino es un líder, un hombre que lucha por la libertad. Impresionante en ese tiempo, además, ¿no? Sí. Y en esas condiciones en las que ellos vivían. Sí, me interesaba remarcar esto porque a veces no se ha subrayado suficientemente en otros relatos que se han hecho de Espartaco. Y si bien la gran película de Stanley Kubrick, con Kirk Douglas como protagonista, sí que refleja en gran parte esta lucha por la libertad, esto lo subraya el guionista Dalton Trumbo bastante bien, difieren en la película de cómo fue realmente el origen de la rebelión de Espartaco y el desenlace final. Y esto he querido contarlo en Maldita Roma, de tal forma que en Maldita Roma tengamos, aunque alguien haya podido ver esa u otras películas sobre Espartaco, un relato alternativo, no tan alternativo como complementario a lo que cualquier lector o lectora haya conocido ya de Espartaco, de tal forma que Maldita Roma aún le va a aportar más información sobre Espartaco. Sin duda. Aquí me encontré, hablando de Espartaco, con una muy buena frase de Cicerón, que es finalmente cuando ya, digamos, ya logran como doblegarlo. Pero la frase es maravillosa, porque dice Cicerón, para convencerlos de que lo ataquen entre todos: la humillación no es lo mismo que la derrota. A mí me pareció fantástica esa frase. Y fue tan determinante que pues terminaron haciéndolo, ¿no? Sí, porque Espartaco, hay que reconocer que forzó a Roma a tener que convocar a sus tres ejércitos, al ejército de Occidente en Hispania, al ejército de Italia y al ejército de Oriente en Asia, porque si Roma no convocaba a sus 20 legiones, no eran capaces de acabar con la rebelión, nada más y nada menos, y aquí viene la parte humillante que dice Cicerón, de un esclavo. Pero eso es lo que decía Cicerón, dice, bueno, será humillante, pero vamos a admitirlo, ¿no? Tenemos que humillarnos, reunir nuestras 20 legiones y resolver este problema, ¿no? Y eso Cicerón lo vio claro. Cleopatra tiene 14 años, hasta ahora empezamos a ver esa mujer maravillosa, políglota y tan interesante en la historia del mundo. Y ella tiene a su preceptora, Filóstrato, y le pregunta: ¿quién manda en Roma? Y ahí usted pues obviamente va contando y dice, hay tres hombres, lo hemos hablado a lo largo de la conversación, sí, que son Pompeyo, Craso y Julio César. Pero ella pregunta, ¿quién
manda más o quién puede llegar a mandar? La respuesta de Filóstrato es muy interesante, ¿no? Sí, porque la cuestión que a mí más me interesa aquí es que para ella, que vive en una monarquía absolutista, que es la dinastía faraónica tolemaica que controla Egipto, de la que su padre forma parte, Ptolomeo XII, no puede comprender, a ella le cuesta comprender que en otro lugar tan poderoso como Roma se articule el poder de forma diferente. En Egipto manda el faraón y punto. Puede haber disputas como tenía su propio padre, Ptolomeo XII, con una hija suya, hermana de Cleopatra, Berenice IV, sobre quién de los dos ha de mandar, pero no se plantea que manden los dos, eso no se concibe, ¿no? Y claro, eso es lo que a ella le sorprendía, y ella pensaba que al final solo podía mandar uno, que en cierta forma ella está siendo, Cleopatra, la joven Cleopatra, está siendo clarividente. Al final del triunvirato solo quedará uno. Y además él decía, tal vez el que termine reinando sea el más despiadado, ¿no? Sí, eso es una de las cuestiones que suelen ocurrir a veces en la historia, ¿no? El más despiadado a veces es el que consigue llegar a controlarlos a todos, pero en una Roma tan compleja yo creo que no bastaba con ser el más despiadado, sino además el más inteligente. Maestro, yo vuelvo al principio de la presentación que hice cuando comenzó la entrevista, y es este asunto de cómo en el mundo está pasando algo y es como la negación de la historia, están como rompiendo con la historia. No es una cosa que sucede, no sé, en Sudamérica no, parece una cosa como en el mundo, ¿no? Sí, y a mí esto me recuerda la novela 1984 de Orwell, donde nos plantea una distopia terrible en un mundo dividido en tres dictaduras que luchan permanentemente en guerra y tienen a sus pueblos oprimidos, y una de las estrategias que utilizan para mantener al pueblo controlado es cambiar el pasado que se les presenta y al pueblo, y luego todo lo que no interesa al poder que se sepa, borrarlo de la historia, ¿no? Borrar la historia. Y yo creo que eso es algo contra lo que tenemos que luchar. Tú has empezado refiriendo cómo se borró la cátedra de historia, ¿no? en Colombia, ¿no? En ciertos niveles educativos. En España hay una tendencia a hacer lo mismo, y yo creo que debemos de reclamar la enseñanza de la historia, y la enseñanza de la historia cronológica, porque cada acontecimiento histórico es fruto de acontecimientos históricos anteriores, y por eso creo también que la novela histórica puede tener esta importancia, porque a través de la novela histórica recordamos el pasado, solamente que encima lo intentamos hacer de una forma que sea entretenida para que llegue a más gente, y esto quizá es una labor que tenemos que seguir activando para que no se olvide nunca ese pasado, del cual tenemos que aprender de sus errores y de sus aciertos. Maestro, usted ya nos adelantó que su siguiente libro estará centrado en las Galias. Sí. De manera que yo tengo dos tareas. Una, releer su libro. El segundo, de Julio César, porque las relecturas además nos llevan mucho más lejos. Siempre, sí. Y a la espera, ansiosa. Yo me considero uno de sus legionarios en materia de lecturas, porque son maravillosos los libros. Pues maestro, muchas gracias por haber estado en Redman Noticias. Muchas gracias a vosotros.